Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Olave Jurado. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales del semestre 1, Grupo 3. En esta ocasión voy a presentar la exposición denominada Generalidades de la Educación Virtual en la Universidad del Quindío. Generalidades de la Educación Virtual en la Universidad del Quindío. Vamos aquí a ver tres principales subtemas que son de mucha relevancia para poder entender el contenido. En primer lugar, encontramos la triada didáctica. En segundo lugar, la comunicación en la educación virtual y finalmente los atributos de la educación virtual en la Universidad del Quindío. Vamos ahora sí a analizar cada uno de estos tres subtemas. La triada didáctica. Aquí encontramos entonces que, como su nombre nos dice, para el proceso de aprendizaje tenemos tres elementos de suma importancia: el estudiante, el docente y los contenidos. Y vamos a ver a su vez que cada uno se relaciona entre sí y nos ofrecen un proceso de aprendizaje completo. El estudiante y su relación con el docente, puesto que si bien el aprendizaje dentro de la modalidad virtual está centrado en el estudiante, para el estudiante es muy importante contar con la orientación del docente. El docente, a su vez, brinda una ayuda ajustada y se convierte en un promotor del aprendizaje. Orienta los contenidos, los organiza, en algunos casos también los desarrolla y pone entonces un material bastante completo a disposición del estudiante. Por su parte, el estudiante, dentro de su autonomía, organiza sus tiempos, estructura su manera y su forma de aprender y va desarrollando cada una de las temáticas ofrecidas por el docente. Y encontramos entonces también los contenidos, contenidos que son, por así decirlo, administrados por el docente, que son el objeto del conocimiento, en el que encontramos conceptos y procedimientos importantes para conocimiento del estudiante y que por lo tanto tienen también una relación directa tanto con el docente como con el estudiante, que es el sujeto del aprendizaje. Aquí observamos una imagen que nos ofrece material académico de la Universidad del Quindío. Pasamos ahora sí al segundo subtema, que es la comunicación en la educación virtual. Aquí encontramos que tenemos dos formas de comunicación. La primera es una comunicación sincrónica, en la cual se hace uso de herramientas como videoconferencias o aulas virtuales que pueden tener integradas ciertas características como video, chat, pizarra, entre otros, para poder desarrollar encuentros virtuales que generen comunicación y colaboración en tiempo real. Aquí entonces, en el caso específico de la Universidad del Quindío, encontramos la plataforma Webex Meeting. La segunda forma de comunicación es la comunicación asincrónica, que es aquella que puede suceder en vivo o estando desconectados a través de videos, material o recursos educativos previamente proporcionados por el docente. Para el caso específico de la Universidad del Quindío, entonces encontramos la plataforma Moodle. Ahora sí vamos a ver nuestro último y más extenso subtema dentro de estas generalidades de la educación virtual, el cual refiere a los atributos de la educación virtual en la Universidad del Quindío. Vamos a estudiar entonces 7 importantes atributos relacionados a este contexto. El primero es la formación integral. Es un estilo educativo que busca ofrecer a los estudiantes no solo conocimientos disciplinares, sino también los elementos necesarios para que crezcan como personas, permitiéndoles desarrollar sus características, condiciones y potencialidades. Recordemos que todo proceso educativo no únicamente busca formar estudiantes y o profesionales, sino también ciudadanos comprometidos con su entorno. El segundo atributo es el aprendizaje en la virtualidad. Se trata de un proceso dinámico y flexible, por ello fomenta y promueve para los programas virtuales el aprendizaje significativo, autónomo, colaborativo, social, auténtico y experiencial. Entonces, vamos a ver y vamos a recordar que cuando observábamos la triada didáctica,
resaltábamos la importancia de que el material elegido o desarrollado por el docente brinde un conocimiento profundo al estudiante, ¿verdad? A través de ello podemos lograr este primer elemento que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje autónomo tiene que ver, como ya lo hemos mencionado, con el estudiante. Recordemos que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje y por lo tanto de su autonomía depende todo lo que suceda dentro de este proceso. El proceso colaborativo pasa a denominarse de esta forma cuando el estudiante a través de sus conocimientos también aporta dentro de grupos de trabajo. Entonces aquí encontramos grupos de discusión, grupos de debate, grupos de proyectos, etcétera, en los cuales el estudiante puede hacer un aporte y compartir conocimiento con sus demás compañeros. Por lo tanto, también se convierte en un aprendizaje social. A su vez, en el aspecto social, como lo mencionábamos en el anterior punto, el estudiante va adquiriendo unos aprendizajes, unos conocimientos que le ayudan a poder aportar de manera significativa dentro de la sociedad en la cual, de la cual forma parte. Es auténtico porque aquí también tenemos que entender que el aprendizaje no es lineal para todas las personas. El aprendizaje difiere de una persona a otra. Puede de pronto encontrar similitudes en algunos aspectos, pero cada persona, por lo tanto, también aquí pasamos al siguiente punto, tiene una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje es auténtico y experiencial. Para esta última parte del aprendizaje experiencial es muy importante los recursos con los cuales cuente el estudiante. Su experiencia también dependerá de esos recursos. Si los recursos son básicos, pues el aprendizaje y la experiencia será básica. Pero si los recursos tienen demasiada potencialidad, pues la experiencia podrá ser mucho más significativa. El siguiente atributo es el desarrollo del pensamiento. Aquí se busca potenciar la construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes por encima de lo memorístico y de la repetición de contenidos. Entonces aquí observamos que se trata entonces de romper el paradigma del aprendizaje conductista, en el cual la memoria toma una gran relevancia, para pasar a un aprendizaje mucho más amplio y que nos ayuda a fortalecer el pensamiento crítico y por lo tanto desarrollar una autonomía en el estudiante que le permita diferenciarse al interior de su sociedad y de su comunidad en general. Vamos a ver el siguiente atributo que es el diálogo didáctico. Este pretende fortalecer el proceso de interacción, entendido como la comunicación entre estudiante y profesor, y la interactividad, que se refiere a la comunicación entre el contenido de enseñanza y el estudiante, que es algo relacionado a lo que mirábamos también dentro de la tríada didáctica. Entonces, aquí repetimos, el diálogo didáctico tiene dos fases, ¿sí? La primera fase es el proceso de interacción, que es la comunicación entre estudiante y profesor. Y la otra fase es la interactividad, que se refiere a la comunicación entre el contenido de enseñanza y el estudiante. Vamos a ver el siguiente atributo que es las metodologías activas. Aquí se hace referencia a las estrategias que el profesor determina como las más adecuadas para enseñar a sus estudiantes de tal modo que aprendan de manera activa, se conviertan en los protagonistas de su propio aprendizaje, sean autónomos, competentes y críticos. Esta es una gran responsabilidad que recae sobre el docente. El hecho de escoger una metodología que no sea o que no atrape la atención del estudiante puede, puede manifestarse en unos procesos bajos de aprendizaje. Por el contrario, si el profesor toma o escoge una metodología activa de la manera adecuada y que invite al estudiante, lo motive en el proceso de aprendizaje, entonces podremos obtener unos muy buenos resultados. Siguiente atributo son las mediaciones tecnológicas. La Universidad del Quindío ha elegido Moodle como la plataforma tecnológica mediadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, existen otras instituciones de educación, otras universidades, que cuentan con diferentes plataformas. En este caso, nosotros podemos ver cómo Moodle
Es una plataforma bastante interesante y bastante completa que nos ofrece diversos aspectos que obviamente son la guía de nuestro proceso de aprendizaje y de nuestro proceso como estudiantes. Podemos encontrar desde una presentación del docente, una presentación de la materia, una introducción, también unos contenidos de las unidades, hasta una serie de herramientas como lo son los foros, como lo son los videos tutoriales, como lo pueden ser también material extra a las unidades didácticas. Y también finalmente encontramos espacios en los que pues vamos a relacionar también con este último aspecto que vamos a mencionar a continuación, que nos ayuda entonces a ser evaluados. Aquí encontramos diferentes formas, es una de las, digamos, de las facetas más versátiles que tiene este proceso de educación, puesto que cuando nosotros miramos el tema de las evaluaciones o el recuadro en donde nosotros podemos cargar las evaluaciones, pues vamos a encontrar un gran número de opciones en las que se puede referir enlaces, en las que se puede cargar documentos, en las que se puede participar también en foros, en las que se puede construir evaluaciones de opción múltiple, de opción de preguntas abiertas, cuestionarios, por ejemplo, de matemáticas, como tuvimos hace unas semanas. Entonces es bastante completa y por lo tanto se convierte en algo bastante interesante para nosotros como estudiantes que apenas estamos conociendo este tipo de plataformas. Finalmente, encontramos el último atributo, que es la evaluación y el seguimiento académico. Este entendido como el proceso de observación, acompañamiento, guía y orientación que el profesor realiza durante el desarrollo del espacio académico mediante la evaluación y la retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes. Entonces aquí mencionábamos que encontramos dentro del Moodle un espacio para realizar unas evaluaciones y también dentro de esos elementos o adicional a los elementos que ya se mencionaron, también encontramos este, este aspecto tan importante que es la retroalimentación. Hemos podido ver como en muchos espacios el, el docente a través de la misma plataforma evalúa, da unos conceptos sobre las actividades o evaluaciones que hemos presentado y nos retroalimenta dentro del proceso de realización de estas actividades. Entonces, es bastante significativo y es una experiencia bastante importante para nosotros como estudiantes de la modalidad virtual y en este caso, estudiantes de la Universidad del Quindío. De esta manera, hemos finalizado esta exposición. Muchas gracias por su atención.